ahora vamos a conversar de trastornos de la personalidad. Ya vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Muy bien, entonces primero necesitamos definir lo que es la personalidad como tal, ¿correcto? Entonces la personalidad es un patrón permanente, ¿correcto? Es un patrón permanente, flexible, estable, que no nos genera malestar social, ¿ya? Entonces se dice que es trastorno de personalidad cuando este patrón permanente se vuelve inflexible, es estable, pero genera malestar social. Muy bien, entonces para eso vamos a definir la personalidad. Entonces la definición correcta de personalidad es la forma mental de cómo una persona percibe, esos son los sentidos, siente, eso es la parte afectiva, piensa, esa es la parte cognitiva, y actúa, esa es la parte volitiva. Entonces, la forma particular como una persona interpreta su realidad y percibe los estímulos, siente, piensa y actúa, eso se llama personalidad. Y desde hace muchos años, con más fuerza a partir de Carl Jung, se busca en la psicología tratar de encontrar los perfiles de personalidad. Porque casualmente existe cierta homogeneidad en grupos humanos respecto a su actuar. Prueba de ello es cómo existen las tradiciones astrológicas como los signos del zodiaco, los signos chinos, el año maya y sabe Dios tantas cosas que las culturas siempre han tratado de explicar por qué ciertas personas son como otras, por qué fulanito se parece bastante a un grupo de personas y sutanita se parece más a otro. Entonces, a partir de Carl Jung se han creado bastantes pruebas y les recomiendo la de BMTI, ¿no? Que bueno, muchos de ustedes ya lo han dado en el aula virtual, ¿no? Es el test BMTI. Entonces, ese test BMTI lo que hace es clasifica en 16 tipos de personalidades, ¿correcto? Con esas siglas que ven ahí, a las personas y es bastante confiable, bastante confiable. Entonces, de esa forma, nosotros podemos catalogarnos en diversos tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la gente que le gusta bastante expresarse, los artistas, ¿no? La gente que suele tener de repente algo más reservado, ¿no es cierto? Tenemos la gente que es más intelectual, los que se creen los reyes, la gente que ayuda, cuida al otro, los que se preocupan por el medio ambiente, bla, bla, bla. Bueno, todo eso ustedes van a ver en la escala MBTI. Es bien bonita y les aconsejo que ustedes lo realicen, ¿ya? Porque así vas a poder entenderte mejor. Recuerden que según esta escala BMTI, las personalidades no se distribuyen de forma homogénea en la población. O sea, hay personalidades que están en los extremos y hay personalidades que son la gran mayoría de la población. O sea, curiosamente, los tipos de personalidad que son cuidadores, gente que se preocupa por cuidar al otro, por ayudar al prójimo, son la gran mayoría en el BMTI. Mientras que aquellas personas que son extremadamente intelectuales o extremadamente artísticas son los extremos. Y por eso es que tienes a los científicos, a los exitosos como Elon Musk, pues, ¿no? A los empresarios súper exitosos que son tan escasos, o a los artistas, ¿no? Súper talentosos que también son escasos. Entonces, es una buena forma de entender cómo los humanos estamos mentalmente, se podría decir, programados, ¿ya? Porque percibir, chicos, es cómo tu cerebro interpreta los estímulos. Sentir es toda tu carga afectiva. Pensar es toda tu actividad cognitiva. Y actuar es toda tu actividad volitiva. Entonces les voy a poner el mejor ejemplo para que vean por qué es importante la personalidad y el concepto. Antes que todo, quiero que por favor jamás vuelvan a repetir la frase, esa chica, ese chico no tiene personalidad. Es absurdo, ¿ya? Es como que digan, ese chico, esa chica no tiene hígado. ¿Cómo alguien puede vivir sin hígado? No puede, pues.
Entonces igual, una persona no puede vivir sin personalidad porque es una característica innata de nuestra mente, ¿ya? Entonces les voy a poner el ejemplo que siempre uso, más actual, es el COVID. El COVID es algo que ha existido, ¿ya? Ha estado ahí, lo hemos vivido todos, ¿no es cierto? Es una realidad. Pero frente a esa misma realidad, la gente ha percibido, sentido, pensado y actuado distinto. O sea, algunos que tenemos un tipo de personalidad, lo hemos interpretado como una afrenta, ¿no es cierto?, a las libertades, a la capacidad del humano de autorregularse, a la capacidad del humano de defenderse, y hemos sentido frustración, ¿correcto?, porque no se podía hacer nada, porque demoraban las vacunas y nos estaban encerrando, y nuestro cerebro trataba de pensar y interpretar la realidad viendo cuál era la salida más lógica, más práctica, ¿no? Y nos poníamos a actuar en función de lo que pensábamos, pues, ¿no? Seguimos trabajando, no paramos las acciones, esto no nos va a parar, el humano tiene que seguir, al diablo el COVID, y vamos y salimos, ¿no? Por ejemplo, acá seguíamos haciendo las clases, veíamos cómo, lo pasamos a virtual, bla, 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 porque tu personalidad te empuja a algo, ¿me entienden? Ese mismo estímulo para otra persona se puede percibir como que hay un daño intenso, está atacándose a la humanidad, podemos perecer como especie, todos vamos a morir, qué pena, cómo muere A, B, C, todos están muriendo, Dios mío santo, sientes pena, compasión, te da tristeza el prójimo, cómo no le está yendo bien, cómo su mundo está colapsándose por el COVID, ¿no? Y empiezas a pensar en cómo poder ayudar, cómo poder aguantar. No te preocupa cómo pelearle al COVID, no, tú quieres ayudar mientras esto pasa y tu actuar más que nada es lo otro. Dices, no, se va al diablo, cerramos todo, sálvense quien pueda, vayan a su casa, descansen y ojalá Dios nos ampare y regresemos vivos, y cancelas todo y cierras el negocio y se acabó. Eso también es una forma de actuar y también es válida, ¿me entienden? O sea, la personalidad no se juzga, porque es la forma como las mentes interpretan. Y así ha sido por los siglos de los siglos. Entonces, obviamente, en el punto medio están pues las partes políticas, legales, ¿no? Donde tratamos como humanos de coexistir, de convivir, pues, ¿no? Si los humanos todos fueran de un tipo o de otro tipo, probablemente no seríamos la especie exitosa que somos. O sea, justamente por la variedad que habemos, estamos, ¿no? Entonces, mientras esa gente que cuidaba, con esa personalidad que cuidaba, estaban tratando a todo el mundo y atendiendo y cuidando y alimentando, perfecto, perfecto. Había otro grupo de locos que seguían ahí chambeando e inventando la vacuna y haciendo tal cosa y moviendo la economía para que no se caiga la sociedad. ¿Entienden? Entonces, ni uno es bueno ni el otro es malo. Simplemente es lo que es. Entonces, estos test te van a ayudar a ti a ubicarte dónde estás para que no reniegues ni con el otro ni contigo mismo y puedas saber qué tipo de personalidad, y según esa personalidad puedas escoger mejor tu especialidad, tu trabajo. Porque una persona que es ambiciosa, que es creativa, no lo vas a sentar en una oficina para llenar papeles. No lo vas a mandar a un orfanatorio o a un hospital de minusválidos a tratar cuidados paliativos. Lo matas simplemente. Pero una persona que le gusta cuidar o que le gusta mantener las cosas en orden, ponlo en un cargo administrativo, ponlo de jefe, ponlo en un lugar para cuidar huérfanos o para cuidar ancianitos, porque le encanta. Al otro loco, mételo en una unidad de investigación, mételo en una unidad de expansión, de crecimiento, vuélvelo cirujano de cosas extremadamente difíciles. O sea, tienes que saber dónde poner a cada persona si es que a ti te toca poner a la gente, y si es que tú te vas a postular algo, tienes que saber a qué cosa eres bueno, ¿ya? Y por eso es importante la personalidad. Sin embargo, indistinto de lo que haya pasado en el COVID o no, indistinto de la personalidad que seas, nos hemos llevado bien. Los INFJ, ENTJs, nos hemos llevado bien con los ENTJs, con los ENTPs, o sea, al final hemos salido porque sabemos controlar nuestra personalidad.
¿Me entiendes? O sea, tenemos una conciencia superior que nos permite controlar nuestra impulsividad. Entonces, si me decían, tienes que usar mascarilla, bueno, pues me pongo. ¿Para qué voy a renegar? Si tenía que usar la mascarilla, a pesar que todo el mundo está vacunado, a pesar que nadie tiene COVID, pero porque es la norma, ya, pues me pongo. ¿Para qué voy a pelear? Tranquilo, ¿no? Igual, las otras personas que tenían la personalidad un poco más tímida, cuando les decían, ya, no puedes usar mascarilla en la calle, no hay problema. Entonces tenían que tolerar al otro que sí estaba sin mascarilla. Ellos seguían poniendo sus mascarillas, su equipaje, lavaban su fruta, todo, ¿no? Pero respetan al otro que ya le llegaba el COVID. Entonces, ambas personalidades son funcionales porque no son trastornos. Aprenda. Entonces, ¿cuándo se vuelve un trastorno? Se vuelve un trastorno cuando es inflexible. O sea, cuando no puedes cambiar o no puedes controlar tu personalidad frente a las situaciones que ameritan controlarlo. Ahí se vuelve un trastorno. Se vuelve un trastorno cuando te genera malestar social, tienes problema en tu familia o tienes problema en tu trabajo. Ahí se vuelve, ¿correcto? Ahí se vuelve un trastorno. Y finalmente, se llama trastorno de personalidad porque tiene que ser algo de la personalidad. Y recuerden que la personalidad es un patrón permanente, ¿correcto? Y persistente. ¿En qué? En 2 o más áreas. Ya te dije. Para que tú digas que es personalidad, tiene que ser algo de lo que percibes, sientes, piensas y actúas. Entonces, para definir un trastorno, tienes que demostrar que este trastorno está por lo menos en 2 o más áreas de estas 4 que te mostré. Y segundo, la personalidad es estable, o sea, se mantiene así a lo largo del tiempo, desde que somos adolescentes. Recuerden, la personalidad termina de madurar en la adolescencia. Entonces, se dice que es una personalidad cuando se mantiene estable en el tiempo y por lo tanto para ser trastorno tiene que ser estable en el tiempo. ¿Ya? Si se cumplen estos criterios, estamos frente a un trastorno de personalidad. Si no se cumplen, es otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Recuerden, no debe haber otro trastorno mental que lo explique. O sea, el paciente no puede ser deprimido, esquizofrénico, nada. Y no debe estar bajo efecto de sustancias o una enfermedad clínica. No debe estar limpio mentalmente, ¿no? y físicamente. Entonces, esto es lo que les recomiendo. Ahora, si ustedes están interesados en esto, les doy un consejo, les va a servir mucho, mucho para tratar con las personas y nosotros tratamos con personas, ¿ya? Entonces, aprendan esta escala MBTI, es lo más profesional que pueden hacer. Si te da flojera, bueno, pues aprende los signos del zodiaco, pues, ¿no? Aprende todas esas partes ancestrales, signos del zodiaco, año chino, ¿no? Los andinos también tienen sus tipologías, o sea, porque todo esto son tipologías. ¿Y quién fue el gran estudioso de eso? Carl Jung. Así que sí tienen un sustento de conocimiento, no puedo decir científico, pero es un conocimiento aceptable, ¿no es cierto?, que puede haber tipologías que nos agrupan como humanos. Y nosotros que somos humanos, que tratamos con personas, necesitamos esta herramienta porque es más fácil así definir ciertas cosas, ¿ya? Entonces, te voy a poner un ejemplo claro, ya que te puede parecer absurdo, pero es importante. Existe un perfil de personalidad que son las gentes pensantes, que primero piensan antes que todo, racionales, lógicas, ¿correcto? Y existe otro grupo de personas que son de actuar, de acción, quieren acción, quiero ya, doctor, ya. Entonces imagínate que tienes un paciente con una fractura de hombro, ¿correcto? Una fractura de hombro que tienes que enseñarle a que esté con su cabestrillo las 4 o 6 semanas que tengas que mantenerlo así. Entonces, si tú vas con una aproximación científica y le empiezas a explicar la fisiopatología de la fractura y cómo es la fisiología de la recuperación del hueso, bla, 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 y el tipo es una persona de acción, entonces no te va a atender, no le va a importar o vas a perder tu tiempo. En cambio, de frente dices, oh, compadre, mira, tú tienes que hacer esto para que, pum, empieces a jugar y se acabó. ¿Entendiste? Listo, doctor, claro. Porque sabe que tiene que hacer A para que luego B y luego C, punto. Y te ahorraste un montón de tiempo.
¿Me entiendes? Si tú le dices eso a una persona que es más mental, va a decir, este es un bárbaro, ¿qué clase de salvaje médico es este? No me explica. En cambio, esa persona que es mental, tú le explicas el proceso, que en cada semana se va depositando el hueso y demora tantos días el glóbulo blanco, el macrófago, perdón, en hacer la resorción y luego entrar el nuevo pegamento y el cartílago tiene que activar los genes para volverse luego osteocito. ¡Ah, su madre, doctor! La tengo clara. Ese pata es capaz de cada día estar imaginándose cómo su hueso se va curando cada día, porque tiene otra aproximación, la aproximación mental. Entonces, si tú eres una persona de ciencia, vas a saber que saber eso te da una herramienta para hacer mejor tu trabajo, ¿ya? Así que, por favor, considérenlo desde ese punto, ¿ya? Ya te dije, si no te gusta el MBTI, bueno, pues ponte a ver los signos del zodiaco, esas cosas, y así vas a ver cómo vas a ayudar a tus pacientes. Bien, entonces vamos ahora a los trastornos de personalidad. Entonces, los trastornos de personalidad se han agrupado en clusters o subtipos, bueno, en español. Entonces, estos subtipos obedecen al perfil de fondo que parece tener el error en la personalidad. Entonces, el subtipo A, yo me acuerdo así porque son los asustados, los asustadizos. Algo los asusta. Entonces, ahí tienes al paranoide, al esquizoide y al esquizotípico, ¿ya? Son raros, la prevalencia va de 0.5%. En el caso del paranoide puede ir hasta un 3%, el esquizotípico hasta un 5% y el esquizoide podría subir hasta un 7% de la población. Va a depender de los lugares. Pero en general son trastornos con bastante rango de frecuencia. Ya, el paranoide suele ser un poco más en varones, el esquizoide indistinto varón-mujer, el esquizotípico puede ser un poco más en mujer. Pero igual las diferencias son mínimas, no son tan marcadas, ¿ya? El paranoide lo que manda es una idea, hay una idea de que el otro, la otra persona, le va a hacer daño, le va a hacer daño. En el esquizoide, la idea es que no necesita del otro, no necesita del otro, puede vivir solo sin problemas. Y en el esquizotípico hay una idea mágico, religiosa, predominante. ¿Está bien? Ese es el núcleo de los trastornos en estas personalidades. Entonces, esta persona que cree que le van a hacer daño, o sea, que le van a engañar, que lo están espiando, que lo están atacando, como respuesta a eso, se defiende, se aísla y se aleja de la gente. Entonces se vuelve emocionalmente frío. Es bastante reservado en su estado afectivo. Inclusive es una persona conflictiva, que aleja al resto, los aleja. El resultado de esto es alejar al resto, que se vayan. Eso es lo que quiere. Mientras que esta persona cuya idea es que no necesita al resto, lo que hace simplemente es se aísla y se ensimisma en actividades personales. Se pone a leer sus libros, a jugar su Dota, se pone a su computadora solito, se pone a ver su celular. No le importan las opiniones del resto. O sea, no le importa que lo halaguen, tampoco le importa que lo insulten, o sea, le da igual. No tiene relaciones personales, ni siquiera con amigos, mucho menos relaciones sexuales. Son gente que puede vivir solita, tranquila, sin pareja y sin amigos, y no pasa nada, ¿ya? Estas personas tienen un mundo interno muy rico. O sea, su mente tiene ideas muy ricas, muy
no extravagantes, sino difíciles de comprender. Entonces el mejor ejemplo, como les pongo acá la foto, es el personaje de Sheldon Cooper, pero de la primera temporada. Porque a medida que las temporadas de Big Bang fueron avanzando, ya se fueron volviendo más comerciales y ya un poco más se vuelve Friends, ¿no? En cambio, el Sheldon de la primera temporada sí es un esquizoide tal cual, ¿ya? Y recuerden, la palabra oide, eso es justamente lo que dice que no son esquizofrénicos. O sea, no tienen alucinaciones, no tienen pensamiento mágico religioso, delirios, nada. Por eso también en la serie Sheldon constantemente dice, no estoy loco, mi madre me ha hecho pruebas. Porque obviamente lo primero que piensas en un esquizoide es que es un esquizofrénico, ¿ya? Porque los esquizofrénicos se aíslan, se ensimisman, no les importan las opiniones, no disfrutan del placer de la sociedad, de los amigos, nada. Pero no son locos, no. Finalmente, los esquizotípicos se llaman justamente así porque tienen ideas mágico-religiosas. Entonces, estas ideas mágico-religiosas hacen que estas personas tengan una afectividad rara, tengan sensaciones corporales raras, tengan pensamientos raros y por lo tanto se suelen aislar, pero en grupos de personas que comparten esos mismos pensamientos. Esta gente suele complicar su vida por ideas mágico-religiosas y forman las famosas sectas, los cultos, ¿ya? Entonces dicen, no, el Señor ha entrado en nosotros. Tienen un pensamiento raro. Creen que la divinidad se les manifiesta, pero solo a ellos, no al resto, ¿no? Mi secta, en mi culto es donde está Dios, no en el resto, ¿ya? Estas personas tienen sensaciones corporales, dicen, el Espíritu Santo me ha invadido, o de noche siento que me tocan. Algunas mujeres inclusive dicen que tienen sensaciones sexuales de noche. Dicen, el diablo me está seduciendo, ¿ya? Tienen afectividad rara, o sea, su forma de sentir y expresar su afecto no es común. Entonces se van juntando en grupitos y hacen sus sectas, ¿no? Entonces ahí el ejemplo que les pongo es de una gitana, pero en verdad no es lo correcto. No, los gitanos no son esquizotípicos, pero es para que más o menos tengas alguna idea, ¿ya? Estos esquizotípicos sí lo voy a marcar con rojo. Se llama típico porque sí tienen algo del esquizofrénico, que es el pensamiento mágico religioso. Y por lo tanto sí tienen riesgo de hacer esquizofrenia. Y es más, suelen tener familiares esquizofrénicos en la familia, ¿ya? Entonces acuérdate, esas tres imágenes, el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, ¿ya? El clúster A. Muy bien, vamos al clúster B. El clúster B es el grupo de personalidades que no han madurado. Por eso yo me acuerdo el clúster B con B de baby, el baby. Los inmaduros, ¿ya? Los inmaduros. ¿A qué me refiero con inmaduro? Nosotros, cuando nuestra personalidad está en proceso de maduración en el colegio, sí vamos a poder recordar que existía nuestro amiguito o amiguita antisocial. Aquella persona que hacía daño al otro. Daño. Sin experimentar culpa, ¿no? Había siempre ese abusivo, esa abusiva, que lo pegaba al otro, le quitaba sus cosas, se comía su refrigerio y tú veías que no tenía pena, ni culpa. ¿Ya? O teníamos al amiguito o a la amiguita histriónica que le gustaba llamar la atención.
a toda costa, ¿no? Llamaba la atención y todo el mundo tenía que saber que esa persona estaba ahí, histriónica, ¿no es cierto? Luego también había el narciso, aunque un poco más raro, el narciso, aquella persona que se sentía única y superior al resto, ¿no? El Dios, llegó el Dios, todos tenían que respetar al Dios, ¿no es cierto? Y bueno, teníamos al amigo o a la amiga limítrofe, aquella amiga o amigo que tenía una labilidad afectiva, o sea, cambiaba de humor muy rápido, que tenía autoagresiones, ¿correcto? En dos o más áreas. Se cortaba el brazo, le gustaba experimentar el dolor, gastaba toda su plata, no hacía a propósito las tareas y lo castigaban. Y finalmente tenía un sentimiento crónico de vacío internamente, ¿no? Se sentía desvalorada, desvalorado, no tenía dentro una cohesión. ¿Ya? Entonces, esto que estamos viendo acá se llaman los inmaduros porque son procesos que solemos tener a lo largo de nuestra maduración, pero luego se superan. O sea, tu amiguito, el abusivo, ahora tú lo ves, es todo un profesional, ¿no? Todavía abogado seguro se ha vuelto. Tu amiguita, la histriónica, la loca ahí que hacía su escándalo, ahora tú la ves con sus hijos, profesional, ¿no? Tranquilo. Tu amiguito, el narciso, al que se creía la última chupada del mango, ahora es humilde, pues, ¿no? Voluntario, ¿no? Y bueno, tu amigo o tu amiga limítrofe, que hacía sus tonteras en el colegio, bueno, ahora es súper conservador, ¿no? Entonces, normalmente eso se supera. Si es que no se superara y al contrario empeorara, entonces ya pues es el trastorno de personalidad que estamos viendo acá. Entonces, usualmente estos trastornos son también raros, ¿ya? Estamos hablando de un 0,5%, todos, ¿correcto? Solo que con la diferencia que el antisocial puede ser hasta un 2%, el histriónico hasta un 3%, el limítrofe sí puede subir hasta un 4-5%. En cambio, el narciso siempre es menos del 1%, es el más raro, ¿ya? El antisocial suele ser acá sí bien marcado, hombres, ¿ya? Bien marcado. Tanto es así que 75% de los hombres que están en la cárcel son antisociales. ¿Correcto? Hay un 5% de riesgo de antecedente familiar, que el papá, el tío, alguien también sea antisocial. ¿Ya? Y este es el único de los trastornos que tiene que empezar a temprana edad, ¿correcto? Antes de los 15 años y tiene que persistir luego por encima de los 18. ¿Ya? El histriónico, en cambio, esto sí es mucho más frecuente de mujeres, suele ser al doble de mujeres, ¿ya? Y para llamar la atención suelen usar componente sexual o componente de dramatización, ¿ya? Entonces, si es que la chica es simpática, bonita, va a usar sus atributos sexuales para llamar la atención, y si ya no es simpática ni bonita, va a hacer el drama, el escándalo, ¿ya? El narciso suele ser más frecuente de varones, correcto, suele ser más frecuente de varones, ¿ya? Donde es un tipo déspota, ¿ya? Es un tipo déspota que hace daño al otro, o sea, pero básicamente lo abusa del otro y se cree superior. El limítrofe también predomina en mujeres, hasta el doble que varones, ¿ya? Hasta el doble que varones. Y este es el único trastorno que con el paso del tiempo va aumentando en frecuencia. Va aumentando, ¿ya? Entonces, concretamente, ¿qué adicional hace una persona antisocial? Simplemente aquellas cosas que van en contra de la ley y no experimenta culpa. Mata, roba, viola, hace daño y no le interesa, La gente termina en prisión. Por eso les digo, cuando ustedes ven esas noticias que entró un pata y le metió bala a todo el mundo en Estados Unidos, porque ahí es legal las armas, probablemente era un antisocial. O sea, no hay mucha vuelta que darle, es 2% de la población en algunos casos, así que, ¿qué vas a hacer? Así es, siempre han habido antisociales en la población. No se confundan el antisocial
correcto, o sea, o mejor dicho, el término coloquial que usan es el psicópata, ¿ya? Pero lo correcto es decir antisocial, ¿ya? No se confundan con el sociópata. El sociópata es aquel que no soporta las leyes de la sociedad, o sea, va en contra y hace daño a la comunidad o a la sociedad. Ese no está acá en el trastorno, este es antisocial, el que mata, roba, viola, pero puntualmente al prójimo, no a la sociedad, ¿ya? El histriónico, aparte de llamar atención con sexo o con drama, estas son personas que tienen afectividades muy superficiales. O sea, tú notas que su amor, su odio son muy superficiales, no los puedes tomar muy en serio. Sus relaciones son muy íntimas. O sea, tú con una histriónica te haces amigo un día y ella jura que eres su hermano de la vida. Te visita al día siguiente. Hola, hermanito, hermanita, ¿cómo estás? Oye, pero yo te he saludado nomás, ¿qué cosas de mi casa? No, vamos a comer algo. O sea, es confianzuda, como llamaríamos, ¿no? Porque tiene relaciones muy íntimas muy rápido. Pero eso también hace que sea embaucable. O sea, le engañan rápidamente, le venden cuentos y la estafan rápidamente. Por eso es que vamos a ver bastante en la trata de personas a chicas histriónicas, que les gusta llamar la atención sexualmente y obviamente lo van a conseguir en el trabajo que se les lleva, pero se les lleva con engaños, ¿ya? Y su afectividad o su relación con la persona, con en este caso el proxeneta, está marcada por ese lado, ¿ya? Son perfiles, ¿ya? Y finalmente tienen anorgasmia, o sea, es otro dato. O sea, por más que tengan supuestamente esa actividad sexual explícita, tienen anorgasmia, tienen dificultad para alcanzar orgasmos, ¿ya? Bien, el narciso o déspota es aquel que se siente único, superior, pero en el fondo oculta una gran inseguridad personal. Una gran inseguridad personal, ¿correcto? Esta persona al otro lo abusa, es un abusivo, ¿correcto? Lo explota al prójimo, ¿correcto? Y pide que le den tratos únicos, ¿ya? Porque se cree superior. Pero es una fantasía, porque en el fondo es inseguro. El mejor ejemplo acá es Donald Trump, porque públicamente los psiquiatras en Estados Unidos han dicho que es un narciso, ¿ya? Y probablemente, ¿no? Por los actos que tiene, por la forma como se comportaba públicamente, probablemente estábamos frente a un narciso, ¿ya? Ojo, el que sea narciso, histriónico, antisocial no significa que tenga un problema mental de inteligencia. O sea, pueden ser gente muy inteligente, pero que tienen un trastorno de personalidad, ¿ya? Muy bien, el limítrofe, recuerden que tiene que tener estas tres características. La habilidad afectiva, o sea, su estado de humor cambia muy rápido, de la alegría a la pena y sin una causa aparente. 2, autoagresiones, se hacen daño en alguna esfera. Física, se cortan, los famosos cortes de vacilación, o sea, no son intentos de suicidio, sino son vacilaciones, se cortan superficialmente para experimentar el dolor. Luego tenemos las agresiones sexuales, o sea, no sé, pues están con 1, 2, 3, 4 chicos a la vez, están en orgías, se exponen a infecciones de transmisión sexual, o sea, es típico en un borderline exponerse a eso. Y finalmente autoagresiones económicas, ¿no? Se gastan su plata, se hacen daño económico, que al final les trae repercusión. Y luego el sentimiento crónico de vacío. O sea, son personas que por dentro emocionalmente no tienen un ego de referencia, por lo tanto están infravalorados, infravaloradas, porque más frecuentes son en mujeres, y tienen riesgo de volverse depresivas y de suicidarse. Es la cuarta causa de suicidio. La cuarta causa de suicidio es el borderline, ¿ya? Este borderline también tiene la famosa idealización de la pareja. Estas personas idealizan a su pareja, o sea, le ponen en un lugar que no es, ¿ya? ¿Por qué? Porque no soportan la soledad. Estas son mujeres que siempre están de enamorado en enamorado, nunca han estado solas.
e idealizan a la pareja, ¿ya? Entonces, este trastorno es el único de todos que probablemente requiera tratamiento desde el inicio con fármacos. Antidepresivos, en los casos de que las autoagresiones sean muy severas o haya ideas de suicidio, van a usar antipsicóticos y se puede usar también ansiolíticos a demanda, ¿ya? Es muy difícil ayudar a estas pacientes cuando son graves. La psicoterapia es difícil en estas pacientes. Tan grave es esto, yo nunca lo vi de ese punto, que tenía una amiga que es psiquiatra, ¿no? Y me decía, yo preferiría ser esquizofrénica, ojo, a ser borderline. Porque parece que un borderline muy grave es muy difícil de sacar en la psicoterapia. Es un dato que les doy. Entonces es importante tratar cuanto antes. Cuando vemos un joven con rasgos borderline, debemos ofrecer tratamiento, ¿ya? Para ayudarle a poder superar esto, porque al final sí son trastornos superables, ¿ya? Este es el famoso, entonces, clúster o subtipo B. Ejemplos en la vida van a encontrar un montón. Por ejemplo, Marilyn Monroe era una limítrofe bien conocida. Marilyn Monroe, ¿ya? Una borderline conocida. Vamos ahora con el subtipo C, el clúster C. El clúster C, la mnemotecnia que utilizo ya es más sencilla, es CDE. Es como seguir el alfabeto, CDE. C de compulsivo, también llamado anancástico. D de dependiente, el famoso sumiso. Y E de evitativo, ¿correcto? Ese es el famoso arrochado, pues, ¿no? El que le da roche las cosas. Entonces, ¿qué es un compulsivo? Estos son trastornos ya más raros, ¿eh? El compulsivo o anancástico es aquella persona que tiene una obsesión por la perfección, ¿correcto? Son personas adictas al trabajo, pero que no pueden delegar funciones, porque creen que son los únicos que trabajan bien y por lo tanto tienen problemas para trabajar en equipo. Esta gente suele alcanzar altos rangos en las empresas, pero a expensas de mucho malestar personal, ¿ya? Son los anancásticos, obsesivos. Y es más, tanto es su obsesión por la perfección que pierden el foco de lo correcto, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en mi internado, había una residente que era así compulsiva, que quería que hagamos la historia con 2, 3 colores. Los títulos en rojo, el texto en azul, y yo me acuerdo, creo que los exámenes o no, qué cosa en rojo. Y obviamente, pues dije, doctora, no se pase, no me moleste. Yo hacía normal mi historia con mi lapicero y con mi letra horrible y así, ¿no? Y se desesperaba, pues se desesperaba. La doctora no podía, o sea, arrancaba mi historia y ella se ponía a hacer y se quedaba hasta tarde, ¿no? Y decía, este interno, ¿qué le pasa? Usted interno está mal. No, doctora, usted está mal, usted está enferma en la cabeza, vaya al psiquiatra. Porque eso es un TOC, perdón, es un perfil compulsivo. Nadie hace la historia como usted, nadie. Nadie, todo el mundo está haciendo normal su vida y usted... Entonces, eso le trae problemas para trabajar en equipo. Porque ni siquiera puede trabajar con su subalterno, que sería con sus superiores, ¿me entienden? Entonces, ahí tiene un ejemplo de anancástico. Y probablemente nosotros, me incluyo, tengamos algún rasgo de anancástico porque nos gusta siempre buscar la perfección, ¿ya? Pero el hecho de que tengas un rasgo no lo vuelve un trastorno, recuerda. Si tú eres perfeccionista, está bien, pero si lo controlas, es flexible, ¿correcto? No te trae malestar social, no hay problema. En cambio, esta doctora no lo podía controlar, o sea, no podía ver mi historia y arrancaba la hoja. Entonces, eso sí es problema social, ¿ven? Porque inclusive una vez el asistente le llamó la atención en público porque tenía que controlarse, ¿me entienden?
Bueno, entonces ya saben la diferencia. El dependiente es aquella persona sumisa que delega el control de su vida a otros y está dispuesto a hacer cosas desagradables con tal de complacer al otro. Es el famoso pisao que decimos, ¿no? El que delega sus decisiones a otra persona y es capaz de hacer cosas desagradables con tal de complacer al otro. Entonces, dense cuenta, esta persona tiene mucho miedo al riesgo, no entran a riesgo solos. Entonces, créanme, ¿con quién crees que se casa un dependiente? Correcto, con un narciso, porque justamente es la horma de su zapato. El narciso tiene a quién oprimir y el dependiente tiene a quién entregarse. Bueno, obviamente es una catástrofe esa relación, pero bueno, ahí está. Y el evitativo, el que le da Roche, es la persona que se siente inepta desde el punto de vista social. O sea, no puede socializar en grupo, pero no porque no quiere, sino porque se siente un inepto social. ¿Correcto? Se desvalora y le da vergüenza a pesar de que quiere ir al grupo y no puede. ¿Correcto? Entonces es tímido. Ese es el famoso tímido. ¿Ya? Tímido. Muy bien. Eso es entonces el subtipo C. Existen más subtipos, no subtipos, sino existen otros, por ejemplo el pasivo agresivo o el tipo depresivo, que bueno, ya no lo vamos a comentar porque con estos tenemos cubiertos la gran mayoría. ¿No? La gran mayoría. Bien, entonces vamos a ver ahora el tratamiento, ¿ya? El tratamiento. Entonces, el tratamiento de los trastornos de personalidad, absolutamente de todos, es psicoterapia, ¿ya? Es psicoterapia. De toditos, o sea, de todos los clústeres, excepto el que les dije borderline, que puede requerir medicamento. Bien, entonces, dicho eso, estamos listos para conversar de la psicoterapia, ¿ya? Entonces, voy a hablarles de una, porque hay varios tipos de psicoterapia, pero voy a hablarles de una que es de las más importantes, la terapia TREC. La terapia TREC fue implementada por Albert Ellis, ¿correcto? Ya, acá estoy tomando literalmente de una página de internet esta información porque no es, como les digo, parte estructural de la cátedra que vamos a hacer o de la clase que estamos haciendo, ya que esto es una opción de psicoterapia, no es como que la final, ¿ya? Y esta forma de entender las ideas de Ellis, bueno, pues son ya a campo de los psicólogos, entonces no me quiero meter a la psicoterapia, no es la idea, solamente quiero mostrarles cómo es que se trabaja en psicoterapia, ¿ya? Entonces, en la terapia TREC lo que se busca es, como su nombre lo dice, terapia racional emotivo-conductual. ¿Correcto? Entonces, esto no tienes pues un up-to-date para hablar de esto, pues nos hemos metido en el campo de la psicología, no en el campo de la medicina. Por eso estoy haciendo el disclosure, ¿eh? Estoy haciendo mi disclosure, es solamente informativo. Entonces, lo que hacen es, usamos la razón para entender una emoción y tratar de con esa razón cambiar la emoción de tal forma que así cambiamos la conducta. Entonces, miren, la persona tiene una adversidad, ¿correcto? Esa adversidad desencadena en su cabeza un pensamiento, pero lamentablemente tiene un pensamiento irracional, que lo van a ver en estas 11 ideas irracionales de Ellis. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacerle entender que esas creencias irracionales le generan consecuencias emocionales y conductuales, que es lo que le aqueja. Por lo tanto, el paso acá es debatir, por eso es la C es de consecuencias, ¿correcto? La D es de debatir. Debatir con la persona y cuestionarse esas creencias irracionales. ¿Para qué? Para luego
tener nuevas creencias, nuevas. Ya acá la palabra correcta hubiera sido evolucionar, ¿no? La E de evolución o de nuevas creencias, que obviamente le van a dar un mejor performance en su vida. Ya, entonces yo les recomiendo la psicoterapia de Ellis. Es muy fácil, ya, no es tan del otro mundo, y es algo que podemos hacer todos nosotros, ¿ya? Entonces, miren, nosotros cometemos al día a día numerosas falacias cognitivas o sesgos. Dentro de esto, estas son los resúmenes. Como les digo, son resúmenes que a mí me parecen los más adecuados de la teoría de Ellis, que no lo podemos ahorita contrastar desde un punto de vista científico como tal. Ya lo vamos a ver desde un punto de vista netamente psicológico y totalmente marginal, ya paralelo. O sea, esto no va en el tratamiento específico psiquiátrico, pero nos va a servir. Es útil, muchachos, es útil, porque el hecho de que no tenga ciencia del método científico atrás no quiere decir que no sirva, ¿ya? Entonces, miren, es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por cada persona significativa de su entorno. O sea, que tu madre, que tu padre, que tus hermanos, que tus amigos, que tu jefe, que tu enamorado, tu enamorada te amen y te aprueben, eso es irracional. ¿Ya? Es imposible que todo el mundo que está a tu alrededor te apruebe. Todos somos distintos. Entonces tú no puedes esperar la aprobación de todos. Eso es absurdo. Para considerarme a mí mismo como una persona válida, debo ser muy competente, suficiente, capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Es algo absurdo. O sea, si tú fracasas en tu carrera, en tu examen, en tu esto, ¿no vales? ¿Acaso existe alguien que no ha fracasado? Pero esto pues para nosotros los médicos es doloroso. Como doctor yo tengo que ser el mejor, el número uno. Claro, falso. Eso es irracional. Dos, las personas que no actúan como deberíamos son viles, malvadas, infames y deben ser castigados. Si tú no estás a favor del aborto, deberías ser castigado. Si tú no hablas con nosotros, deberías ser castigado. Si tú eres un extremo que te peleas por el capitalismo, deberías ser castigado. Si tú eres un socialista que quieres más impuestos, deberías ser castigado. ¿Te das cuenta de ese discurso básico, primitivo? Solo porque no piensa como tú es malo, infame. No, no. ¿Por qué? Déjalo. Al pro aborto, déjalo ahí. Al antiaborto, déjalo ahí. Tienen otras ideas y punto. Al final, debatiremos los temas importantes usando la razón. Punto. ¿Ya? No se juzga porque el otro piense distinto que tú. Es terrible y catastrófico que las cosas no funcionen como a uno le gusta. Tampoco. Casi nada está en nuestro control, casi nada. Nosotros creemos que tenemos bajo control las cosas, pero en verdad no. Ahorita te pueden estar robando en tu cuenta del banco por un software que depende de un ingeniero que sabe Dios dónde estará cuidando tu cuenta. Así que tú no tienes control sobre tu vida en casi nada. ¿Correcto? Por lo tanto, que tú creas que todo va a salir como tú quieres es irracional. ¿Ya? La desgracia y el malestar humano están provocados por las circunstancias externas y la gente no tiene capacidad para controlar sus emociones. O sea, todo es un designio malvado de Dios o los Rockefeller que quieren controlar el mundo. Esto es una desgracia orquestada por Castillo, orquestada por la izquierda, orquestada por la derecha, orquestada por la China que nos quiere destruir a todos los peruanos. Eso es irracional, es absurdo. La mayoría de cosas son provocadas por las personas, no por cosas externas. ¿Ya? Si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme terriblemente inquieto por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad que ocurra. O sea, cuando vino el COVID, me va a dar COVID. El COVID está en mí, el COVID está en ti. Nos vamos a morir de COVID. ¿Por qué? Porque está ahí. ¿Te das cuenta lo irracional que es? O sea, el hecho de que haya una desgracia no quiere decir que te va a pasar. Llegas a tu casa, papito, he visto en las noticias que han matado a un joven en la combi. Te van a matar en la combi. No, pues, mamá, piensa. ¿Por qué tendría que ser a mí? ¿Entiendes? Irracional. Siguiente. Es más fácil evitar las responsabilidades y dificultades de la vida que hacerles frente. Es absurdo.
Que tú no te hagas cargo de tu vida es absurdo, es irracional. ¿Quién se va a hacer cargo de tu vida si no? ¿Quién? ¿Me entiendes? ¿Qué más? Debo depender de los demás y necesito a alguien más fuerte en quien confiar. ¿Por qué? ¿Por qué? No necesitas a nadie. Tú puedes con tu mente, tu cerebro, todo. ¿Por qué? Porque otros pueden. ¿Me entiendes? Lo que me ocurrió en el pasado seguirá afectándome. Falso, es irracional. La gente que vive pegada al pasado es irracional. Porque el pasado ya fue, no se va a repetir. No, no va a volver. Va a ser lo mismo, diferente, chicos, diferente. ¿Correcto? Debemos sentirnos muy preocupados por los problemas y perturbaciones de los demás. ¿Por qué? ¿Qué te importa la vida del otro? Déjalo. Que si le dejó su novia, que si le... Déjalo. Si te pide ayuda, ayúdalo. Pero si no, déjalo. ¿Qué te importa? Deja su problema en paz. No, que los niños de África no tienen agua. ¿Y qué te importa? No, que la horquita, la orca están matando orca. ¿Qué te interesa? Vive tu vida. Cuando te pidan ayuda o cuando esté en tus manos hacer algo, ahí dedícate. Pero si no, olvídate. No pierdas tu tiempo en eso. Existe una solución perfecta para cada problema y si no la hallamos sería catastrófico. Falso. Falso. Siempre las soluciones han evolucionado sobre varios intentos. La historia lo demuestra. Así que no hay receta para todo. Si ustedes meditan sobre esto, se van a dar cuenta, y les garantizo, que el 90% de sus problemas recae en una de estas creencias irracionales. O sea, tu sufrimiento de hoy es porque alguna de estas 11 cosas tú das por cierto. O sea, eres irracional. Recuerden, chicos, la razón es una herramienta potente para resolver los problemas. La emoción, no. Porque si fuéramos emocionales más que racionales, nos hubiéramos quedado en el plano animal. Recuerden eso. Nosotros como humanos hemos desarrollado la razón por encima de la emoción. ¿Ya? Ese es el consejo que les quiero dar de Ellis. Entonces, si ustedes usan su razón, van a poder superar su escollo emocional. Pero si su argumento es irracional, porque está acá, se fregaron. Porque una vez que tu razón te dice algo, inmediatamente tu emoción responde. Entonces, si tú crees que no vales nada si no eres competente, entonces si en tu simulacro sacas baja nota, ya, pues no vales nada, te sientes mal. ¿Entendieron? Bueno, entonces con eso, la psicoterapia ¿en qué consiste? Simplemente en que la adversidad, cuando ocurra, doctor, no ingresé, doctor. ¿Qué creencia irracional vas a activar? No valgo nada porque no soy competente, doctor, no valgo nada. O doctor, pero si había estudiado, ¿qué cosa he hecho mal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Las cosas no funcionaron como querías, pero yo estudié, debía ingresar, ¿no? ¿Quién ha dicho? Hay gente que estudia un montón y nunca ingresa. O sea, no porque tú hagas eso va a salir. ¿Me entiendes? Porque las cosas no siempre van a salir como tú quieres. ¿Me entiendes? Doctor, no he ingresado porque justo este examen, justo vino más neuro que el resto. Me quieren hacer daño, doctor. Es injusto. Justo ahora viene neuro. Ah, o sea, las circunstancias externas te controlan. Tampoco es así. Entonces, una vez que identificamos tu creencia irracional, vamos a darnos cuenta de que aferrarte a esa idea irracional te genera consecuencias emocionales y conductuales que te traen malestar. Entonces, ahí debatimos sobre ese problema y tratamos de hacer entrar a tu cerebro en razón. ¿Verdad, Doc? ¿No? Tiene razón. O sea, no soy una persona válida porque sea competente, ¿no? ¿Cuánta gente incompetente vive en el mundo? ¿O acaso todo el mundo está postulando al examen? ¿O acaso todo el mundo quiere ingresar a tu especialidad? No, la gente vive feliz ahí. Gente feliz, totalmente incompetente. A veces no saben ni escribir y viven felices. Entonces, tú en vez de pensar que eres válido por tu competencia, podríamos cambiar a una nueva creencia que sea racional y decir, oye, yo soy una persona bastante competente. Y al contrario, cuanto más competente me vuelvo, más valgo. Pero no es que porque no sea competente no valga, sino simplemente valgo más cada vez que soy competente. Y si no soy tan competente, bueno, pues no es que no valga nada. Simplemente no estoy logrando mi máximo potencial. Ah, qué bacán, Doc. Sí, porque competente soy. Lo que pasa es que, claro,
ingresar requiere más competencia. Bueno, pues algún día llegaré a ser así de competente. Listo. Y si no, bueno, simplemente seguir haciendo mi mejor esfuerzo. Y avanzas. ¿Me entiendes? Entonces, es una nueva creencia, pero ahora racional. Una creencia en que lo mejor es que tú te mejores sobre ti mismo, no comparado con el otro. Porque es un absurdo. ¿Me entiendes? Si tú agarras y decías, doctor, no puede ser, yo he estudiado, he hecho todo lo que me han dicho, las mapas, las fijas, los bancos, Dios mío, y no he ingresado, no puede ser posible. No, porque las cosas no van a salir siempre como tú quieres, porque tu compañero que también ha hecho las fijas, los mapas, él sí ha ingresado. Entonces, simplemente tienes que decir, bueno, pues sí, doc, hice todo mi esfuerzo, tiene razón, pero no salió como quería. No salió. Entonces, ¿cuál va a ser lo racional ahí? Nuevamente, voy a dar todo mi esfuerzo y vamos a ver que salga lo mejor que pueda las cosas. Vas a tu examen tranquilo, porque tú no sabes lo que va a venir, pero sí sabes que te has preparado. Entonces tu cerebro, en vez de generar angustia por no saber lo que va a venir, simplemente con lo que viene se enfrenta de la mejor forma. Y probablemente, es muy probable, que tus chances de éxito sean mayor porque tu cerebro está más claro. ¿Me entiendes? Es otra forma. O por ejemplo, ¿tú crees que todo el mundo te está haciendo daño? No, y al final acepta que el examen lo hace un grupo de personas que sabe Dios quiénes saldrán sorteados o a quiénes les pagarán para que hagan. De buena fuente te puedo decir que a veces ni siquiera es un especialista el que hace las preguntas de ciertos exámenes. Ni siquiera. Así que no esperes mucho. El examen a veces está mal hecho y punto. Sigue avanzando. No es que te quieren hacer daño a ti. ¿Me entiendes? Entonces, el examen de la residencia siempre es algo que utilizo para estas creencias irracionales porque la mayoría nos afecta por eso. Hay gente que dice, doctor, como no ingresé ya 2 veces, seguro esta vez no voy a ingresar. No tiene nada que ver. El pasado es pasado, ya fue. Pero eso implica trabajo, implica debate, 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 debate. Ojo, debate de todos los días. Todos los días tienes que debatir contigo mismo sobre tu creencia irracional. Y usando tu propia razón tienes que tratar de que tu cerebro entienda que así no es, que hay otros caminos. Eso es la psicoterapia. ¿Listo? Bacán.